Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Cristina, ¿cómo te ha ido con las actividades? No muy bien, pero yo espero ya ponerme al corriente esta semana, maestra. Muy bien. Esmeralda, ya se revisó la actividad que subiste, la primera de la unidad 1, ¿cómo van con las demás? Bueno, ahorita ya son las 8:30, vamos a dar 5 minutos de tolerancia para que entren los compañeros para la primera toma de lista. Ya algunos han mandado un mensaje, mencionan la parte del internet por las nevadas, por las tormentas invernales que han tenido. Esmeralda, ya vi el mensaje. Todavía no te podemos ver. Martín, en su cámara va a estar, es Martín papá, con Jacqueline. ¿Cómo estamos conectados? ¿O se van a conectar por separado? Maestra, Jacqueline no va a poder estar, tiene un contratiempo médico. Ahí me encargó que le avisara. Ok. Y si puede entrar más tarde, no sé, pero sí tiene un problema ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo les ha ido con las actividades? Yo todavía no tengo acceso a la plataforma, espero esta semana. Muy bien, hay que recordar pues que el lapso que tenemos es en este periodo hasta el 20 de febrero con las calendarizaciones que ya se les han otorgado. Sin embargo, como ya les mencioné, el límite es el 20 de febrero. Yo ya hice todos los pagos, nomás me falta enviar los recibos, maestra. Muy bien. ¿Podemos ver la pantalla compartida? Sí, sí se ve bien. Sí. Bueno, 2 minutos más que ingresen los demás compañeros y damos inicio. En este momento, pues mencionarles que esta segunda unidad es un seguimiento a lo que ya vimos. Recordar las conceptualizaciones, que las actividades propias son seguimientos también. Es importante llevar esa secuencia. En plataforma he revisado solamente 2 actividades de la unidad 1 de 2 alumnos. Por lo tanto, quiere decir que no llevamos ni el 50% de actividades en plataforma. Tal vez el detalle sea el problema que hemos estado teniendo para la regularización de la asignatura y por lo tanto la plataforma. Sin embargo, es importante ir realizando las actividades. En tu caso, Martín, que mencionas que en esta semana queda lo de plataforma, ¿has buscado una alternativa para realizar las actividades? ¿Las tienes a la mano? ¿Cómo le han estado haciendo? No las tengo a la mano, maestra. Espero ya esta semana que quede y ponerme a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Esmeralda, ¿qué pasó con la cámara? Madeline, Esmeralda, recordar que activar la cámara es uno de los requisitos que tenemos para validar su asistencia a las videoconferencias. ¿Sí?
Si tienen alguna situación de que se puedan desconectar a momentos, me lo hacen saber por mensaje para estar en tanto. Estoy teniendo problemas con la cámara, maestra. Ahí le mandé un mensaje, me cambié a una laptop, pero parece que tampoco me agarra la cámara. Sí, de hecho estoy viendo que estás en doble, se aparece doble y las dos sin cámaras. Igual lo tomo en cuenta en el mensajito. Bueno, siendo las 8:35 minutos, estando 7 personas, bueno, en este caso 6, ya salió solamente Esmeralda. Damos inicio al seguimiento de la asignatura Derecho Constitucional con el desarrollo de su segunda unidad. ¿Cómo se denomina esta unidad? ¿Qué es lo que vamos a ver y desarrollar? Lo relativo a la Constitución y su parte dogmática. En la clase pasada vimos a grandes rasgos qué es la Constitución. Cristina, ¿qué mencionábamos que era la Constitución? Cristina, si puedes activar tu audio. Sí, es la ley suprema que nos rige en el país. Es donde están garantizados los derechos que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Sandra, ¿estuviste en la clase pasada? Sí, maestra. ¿Qué hablábamos sobre la división o la estructura de la Constitución? Mencionábamos 2 partes. ¿Cuáles eran esas 2 partes que mencionamos en la clase pasada y que vamos a ver más a detalle una de ellas el día de hoy? Pues es que, bueno, vimos varias cosas. Vimos sobre la parte dogmática, orgánica. ¿A eso se refiere o no estoy segura? Así es lo que se refiere a la estructura en su parte dogmática y su parte orgánica. ¿Qué mencionábamos, Lisbeth, sobre la parte dogmática de la Constitución? ¿Quién quiere participar? Bueno, es la parte donde se consignan una serie de, pues, de derechos, ya antes llamadas garantías individuales, ¿no? Hoy pues son derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Que otorgan pues seguridad a los individuos y a los grupos sociales. Muy bien, manifestábamos propiamente que se encuentran los derechos humanos. ¿Qué es lo que vamos a hablar un poco más a detalle el día de hoy? ¿Cuáles son esos derechos humanos? ¿Cómo definir los derechos humanos? ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Es lo mismo que derechos humanos? ¿Cuántos artículos se encuentran en esa parte dogmática? Toda vez que lo relacionado con la parte orgánica lo veríamos y desarrollaríamos la próxima clase en la tercera unidad. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la segunda unidad, donde vamos a hablar sobre la parte dogmática de la Constitución. Ya viendo esos antecedentes, la supremacía constitucional, hablamos de la Constitución, tratados internacionales, las leyes locales. En las actividades que han estado desarrollando o van a desarrollar de la primera unidad, van a abordar lo que ha sido la evolución de la Constitución. Tal cual lo señalamos la clase pasada y lo podemos ver el día de hoy en la diapositiva que estamos viendo en estos momentos. ¿Quién ha estado investigando sobre esos antecedentes constitucionales? La clase pasada hablábamos que anteriormente, yo empecé con esta línea desde la Constitución de Apatzingán, sin embargo hay antecedentes de la de 1814, ya era criterio de ustedes al momento de realizar sus actividades si empezábamos con esta línea de tiempo o nos manejábamos con las anteriores.
Les comentaba que en plataforma solamente tengo dos actividades, por lo tanto, entiendo que las han estado desarrollando todavía. Bueno, entonces, como interrogante, ya hablamos y dijimos que es la Constitución, que se estructura por dos partes, parte dogmática, parte orgánica. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la parte dogmática de la Constitución? Ya Martín nos decía con sus palabras que era donde nos encontrábamos con lo que se denomina derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Qué nos dice la norma? ¿Me ayudas con la lectura, por favor, Cristina? Si puedes activar tu audio, adelante, Cristina. La parte de la Constitución mexicana que trata de los derechos fundamentales del hombre y no alcanzo a ver todo. Déjame ver si puedo quitarlo aquí. ¿No se ve en la pantalla? Sí, pero aparecen las fotos y no sé quitarlas. Solo mueve el mouse. Con el mouse, detenga el mouse y mueva usted mismo las imágenes. Ayúdele, maestra, explíquele. Bueno. El título, bueno, si quiere leo lo que alcanzo a ver. ¿O alguien que pueda ver la pantalla completa? Si quiere, yo le ayudo. Adelante, Martín. Dice la parte de la Constitución mexicana que trata de los derechos fundamentales del hombre. El título de garantías individuales recibe el nombre de parte dogmática. Se otorga un peso y una relevancia distinta a la parte orgánica y a la parte dogmática de la Constitución. Tradicionalmente se ha aceptado que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al igual que la de otros países democráticos, se divide en dos partes, una parte dogmática y otra parte orgánica. Para la dogmática contemporánea, la Constitución mexicana en su conjunto comprende tres partes principales: la dogmática, la orgánica y la social. En relación a la parte dogmática, se puede señalar que por dogma, de latín dogma, se entiende, entre otras cosas, una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. Esta es de la Real Academia Española, voz dogma, y que es decir que no admite discusión. Lo dogmático es lo relativo a los dogmas, a las verdades que no requieren comprobación alguna. Muchas gracias, Martín. Aquí en la lectura, en lo que está establecido en la bibliografía, pues nos refiere las verdades que no requieren comprobación alguna. En las palabras que hemos venido manifestando son la parte dogmática, lo que establece a los derechos humanos. Mencionábamos la clase pasada que anteriormente, ¿cómo se le denominaba a lo que actualmente le llamamos derechos humanos, Sandra? Garantías individuales. Las garantías individuales. Actualmente se le denomina derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué? ¿Qué hemos leído de ello? Porque ya no son garantías individuales y ahora son derechos humanos y sus garantías. Si hemos leído la bibliografía, nos vamos a encontrar que estas conceptualizaciones se dan a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011. En este sentido, esta reforma versa en diversas novedades que implementa esta reforma. Una de ellas es lo que hemos venido refiriendo, la conceptualización de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Estas expresiones de derechos humanos lo vamos a encontrar en la actualidad. Sin embargo, al momento de realizar las actividades, si nosotros estamos leyendo y vemos en la lectura que habla sobre garantías individuales, vamos a tener el antecedente de lo que actualmente son los derechos humanos.
Es correcto si en algún momento lo establecemos como garantías individuales, pero en la actualidad ya tenemos que tener claro esa parte, que ya no son garantías individuales, lo manejamos como antecedente, pero actualmente, como ya lo hemos dicho, son derechos humanos y sus garantías. Aquí la expresión de derechos humanos, pues es mucho, como yo les digo, más moderna, lo manejamos ya en la actualidad, y es que se suele también utilizar en el ámbito internacional, si bien es cierto, es que en el punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de derechos fundamentales, que es lo que mencionábamos anteriormente, y lo vamos a ver más adelante. Derechos humanos o derechos fundamentales, ¿cómo debemos de manejarlo? ¿Sí? Sin embargo, tomando en cuenta la reforma que fue cuando dijimos, Cristina. Fue, perdón, la reforma constitucional fue el 10 de junio del 2011. Ok, en junio del 2011 lo podemos ver en pantalla. Fue a partir de la publicación en el Diario Oficial del Estado, y que es el cambio que se maneja. Madeline, ¿cómo decimos que anteriormente eran garantías individuales y actualmente Garantías son? individuales. Derechos humanos. ¿Antecedentes? Los derechos, las garantías individuales son antecedentes, pero actualmente, ¿cómo le debemos de denominar? Pues así, ¿no? Me mencionan, bueno, me ponen en el chat que se escucha trabado. ¿Es mi internet? ¿Todos me escuchan trabado? No, yo la escucho muy bien. No, ¿O sí es le el internet escucho. de los compañeros? Le escuchamos bien, maestra. No escucho nada. Enrique que- Lisbeth, tal vez sea su internet. Es que porque puso que estaba nevando allá donde vive él. Sí, de hecho, sí ha habido mucha interferencia. Los demás alumnos que se encuentran en aquellos rumos han mencionado la parte del internet. Entonces vamos a hacerlo lo más práctico. Igual al momento de participar, si no pueden activar el audio, me lo mencionan por el chat y tenemos la participación por este medio. Madeline, te preguntaba sobre el antecedente de que estableció en la Constitución que antes se le denominaba garantías individuales y que actualmente se le denominan ¿Derechos fundamentales? derechos humanos y sus garantías. O bien derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante, no sin antes ver cuáles son esas conceptualizaciones que nos da la doctrina de derechos humanos. Antes de adentrarnos más allá de lo que les vengo mencionando, vamos a adentrarnos en diversos conceptos de derechos humanos. ¿Qué nos dice la doctrina, Martín, Emilio? ¿Me apoyas con la lectura de la pantalla, de la diapositiva? Sí, profesora. Los derechos humanos son el conjunto de filosofías sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, aspiraciones éticas, de justicia, de seguridad, de equidad, juicios de valor, etcétera, que se encuentran consagrados en la Constitución Federal y en los tratados, convenios, convenciones, etcétera, internacionales, en que México se ha incorporado a su derecho interno. Margarita Herrera Ortiz. ¿Continúo? Sí, por favor. Los derechos humanos aseguran al hombre la dignidad y el calor que le corresponden como miembro humano del universo. Los derechos humanos son las facultades que tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Son inherentes a la persona humana y permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Muchas gracias, Martín Emilio. Martín, ¿qué nos puedes decir sobre personalmente, con tus palabras, para ti, qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos solo por existir, solo por ser humanos.
Solo por ser Solo seres por humanos. ser humanos. ¿Quién quiere tener participación con punto a favor sobre los derechos humanos? ¿Qué entienden con derechos humanos? Cuando escuchan derechos humanos. ¿Nadie quiere punto a favor? Maestra, los derechos Esmeralda? humanos, sí, los derechos humanos, pues son unos derechos que ya vienen adheridos a la persona desde el momento en que nacemos, y estos pues tienen que ver con la no discriminación, con el origen de su nacionalidad, de sexo, de religión, de discapacidad. Y todo esto tiene que estar tiene que ser garantizado por el Estado. Muchas gracias, Esmeralda. ¿Por qué pregunto la parte personal de derechos humanos? Porque en la doctrina vamos a encontrar muchas conceptualizaciones. En la diapositiva yo señalé 3. La primera es lo que vamos a encontrar como antecedente, un poco más filosófico, como lo refiere el propio concepto, más estructurado en cuestión de los lugares, en cuestión de las agrupaciones. Sin embargo, en la actualidad ya refiere la cuestión de los derechos humanos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Estamos catalogados como seres humanos y ya tenemos todos esos derechos que están consagrados en la Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles son esos derechos? Ya mencionaba Jacqueline, derecho a la vida, tenemos derecho a la identidad, derechos sexuales, derechos a la igualdad y a la no discriminación, derecho a la libertad personal. ¿Cuáles otros? También en la Constitución lo señala, al medio ambiente, derecho a la vivienda, a la cultura, libertad, trabajo de profesión, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la propiedad, derecho al acceso a la justicia, integridad personal. Ya lo mencionábamos la clase pasada, se cumple con y se cumplen y se protegen todos estos derechos que la Constitución nos señala como derechos humanos. Pues no, maestra, simplemente un ejemplo es la película que nos dijo que viéramos de Duda Razonable. Ahí nos damos cuenta de que verdaderamente no se lleva a cabo como debería de ser. ¿Les tocó ver la película la mayoría? Yo la vi ese día. Ese día, ¿y qué te pareció? ¿Qué nos puedes decir de ello, Esmeralda? Pues maestra, me parece muy injusto lo que pasa, porque sinceramente no entiendo cuál era el fin de seguirlos acusando y seguirlos acusando y seguirlos acusando, y al final de cuentas pues darme cuenta que ya les decían una cosa y al final de cuentas les salían con otra. El caso es que ellos estuvieron ahí muchísimos años. La persona que trató de defenderlos pues también fue como amenazada. Tuvo que salirse de ahí de la ciudad porque pues ya ve que le incendiaron su camioneta, y al final de cuentas ellos ya pensaron que iban a salir cuando llegan y les dicen, no, pues es que saben que resulta que pues se les dieron 50 años de prisión a unas personas que claramente pues no habían sido los culpables de lo que los estaban acusando. Y ahí se termina la película. O sea, igual y siguen ahorita, siguen en prisión cumpliendo esos 50 años de prisión. No sé, ya no se sabe más aparte de eso. Sí, Esmeralda, de hecho siguen, porque de hecho en la cinta al final señalan que al terminar en el 2021 la filmación, seguían ellos recluidos y estaban con el proceso de amparo. Y pues sabemos también que ese recurso lleva su tiempo, que me imagino que actualmente están esperando pues el seguimiento y la resolución propia de este amparo. Y ese es el último recurso que tienen ellos aquí pues en el país para poder ellos irse a la Corte Interamericana, ¿o cuál es el proceso? Está la revisión posteriormente a la sentencia,
o en este lapso irse a los tratados internacionales. Aquí pues ya que intervengan los derechos humanos, que es lo que vamos a ver a continuación. En México, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Aquí es importante señalar que se clasifica en dos ramas. Lo que estamos señalando y viendo es que son los derechos humanos consignados dentro del texto constitucional y que es nuestro máximo ordenamiento, que es nuestra Carta Magna, que es la que establece los derechos humanos y sus garantías, y estos se localizan en sus 29 artículos. Sin embargo, también podemos encontrarlos en algunos otros ejemplos cuando veamos la parte orgánica, como lo es artículo 30, 34 y 123. Y la otra rama es en donde nos encontramos con los tratados internacionales, los pactos, los convenios, entre otros, en los que México sea parte, tal y como lo señala el procedimiento del artículo 133 y el artículo 1. Un ejemplo de él es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue expedido por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y en el que México es parte. Entonces, recapitulando, mencionamos que estas dos ramas son los derechos humanos en las que se encuentran consagradas en la Constitución y tratados, pactos y convenios internacionales. En las actividades y en la lectura, cuando veamos más allá de lo que les mencioné sobre la reforma constitucional, yo les di como un ejemplo, una de las principales novedades que se dieron en esta reforma, que fue la denominación al capítulo 1, que dejamos atrás lo que es la conceptualización de garantías individuales y que actualmente les denominaremos derechos humanos y sus garantías. Sin embargo, entre otras novedades, también tenemos la parte de protección de los tratados internacionales. Si hablamos de la evolución anteriormente, antes de esa reforma, se manejaba propiamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, que era lo que se encontraba en los 29 artículos o los que mencionamos que se encuentran en la parte dogmática. A partir de esta reforma, a su artículo 1 refiere que los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y tratados internacionales. Entonces, a partir de esa reforma ya nos encontramos también el cumplimiento de ello, porque muchas veces si nos manejamos por jerarquía decían, no, pues no se encuentra en la Constitución, sí está en tratados internacionales, y manejábamos con ese juego jerárquico de palabras o en cuestiones nacionales e internacionales. A partir de esa reforma lo clasificamos en estas dos ramas. Entonces, los derechos humanos se protegen porque están establecidos en la Constitución y la propia Constitución establece que también son parte de ello los tratados, pactos y convenios internacionales que México sea parte. ¿Sí? Ya manifestamos cuáles son los derechos que maneja la Constitución, los derechos humanos que reconoce la Constitución. Lisbeth, ¿en cuáles artículos mencionamos que se encuentran estos derechos humanos? Hablamos que se encuentran en la Constitución. Del 1 ¿En qué al 29. Del 1 al 29 y Del además 1 al 29. Y el 30, el 34 y el 123. y el 120. El 123, ¿qué nos dice? Lo hablábamos la vez pasada. Nos habla de los derechos de obrero patronales, del trabajador. Patronales. Entonces, sí podemos encontrar, y ya con este ejemplo nos damos cuenta que no se encuentra entre los primeros 29 artículos, pero sí es un derecho fundamental que consagra la Constitución, como el ejemplo que hemos venido manifestando. Así como hablamos sobre la clasificación, el concepto de derechos humanos, ¿cuáles son estas características? Madeline, ¿cuáles son las características y principios que tienen los derechos humanos?
pues que son universales y que aplican para todos independientemente de nuestra religión, raza o creencias, y que nos son dados nada más pues por el hecho de haber nacido. Y es así. ¿O a qué se refería? Ay, se me fue. ¿Podemos hablar un poco más recio, Ay, más ay, fuerte perdón. o activar el audio? Pues ya lo tenía activado, pero pues le decía que son universales y que pues no diferencian entre nuestra raza, religión o nuestras creencias, y que pues son dados por nada más por el hecho de pues de haber nacido. Ujú. Muchas gracias. Aquí nos manejan las características y principios. Las características nos dicen que son inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo mencionamos, son propiamente de las personas. Se maneja como una característica, igual que los principios, universalidad, que es para todos. Son supremos por la parte que referimos la Carta Magna, la supremacía de la ley. Restricciones y obligaciones. Transaccionalidad e internacionalidad, que es la parte que mencionábamos que actualmente se encuentra en nuestra Constitución. Renunciabilidad, yo no puedo decir, no, renuncio a mi identidad, ya no quiero tener mi nombre. Porque la identidad es un derecho. Ya no quiero vivir, bueno, esa parte lo refieren, pero pues igual. Es una cuestión de que es irrenunciable. Irreversible, progresividad, son rígidos. Progresividad es la parte de pro persona, es la parte de protección más amplia. Los principios, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Si vemos aquí en la parte de características y principios nos encontramos aludidos entre ellos, sin embargo las características nos hablan un poco más detallado, pero nos englobamos a lo que refiere principios. Lo podemos encontrar en la doctrina como características o principios. ¿Sí? Las conceptualizaciones de ellos son las mismas. Aquí lo planteé en las dos formas. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar, porque a veces les digo, díganme las características de los derechos humanos, pero en la lectura que están realizando lo maneja como principios y dice, no, pues la maestra yo vi que decía universalidad y acá me dice que es un principio, no una característica. Lo podemos manejar como características, como principios. Si hablamos de principios, nos van a referir a estas cuatro. Si hablamos de características, se van a adherir mayores, pero las que estamos señalando. Explicaba que para entender cómo vamos a definir, ya hablamos conceptos, características, clasificaciones de derechos humanos, pero también hablábamos sobre el tema de los derechos fundamentales, y era explicar, ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cómo lo vamos a plantear? Nancy. Si han realizado la lectura, ¿qué me puedes decir sobre los derechos fundamentales? ¿Es lo mismo que derechos humanos? ¿Derechos fundamentales tiene su conceptualización diversa? Sandra. Martín. ¿Quién gusta participar? Yo, Yo maestra. entiendo que es lo mismo. ¿Quién levantó la manita? Bueno, Sandra. Bueno, pues yo entiendo también que son lo mismo. Quiero creer que con fundamentales, bueno, yo entiendo que por fundamentales en derechos humanos se hace referencia a todos los derechos que tenemos, como por decir, un ejemplo es la vida. Entonces, yo entiendo derechos fundamentales son como, ¿qué derechos son fundamentales para que tú tengas una vida digna? O sea, siento que sí hay una pequeña diferencia, pero no la puedo explicar, no la puedo centrar, pues, a lo que es mi idea. Pero sí siento que pueden tener alguna diferencia entre uno y otro. Pero exactamente ahorita no centro mis ideas, pues. Esmeralda, levantaste la manito. ¿Puedas colaborar con la participación que tuvo Sandra?
Sí, maestra. Los derechos fundamentales básicamente son los derechos humanos elevados a grado constitucional. Entonces manejaríamos que es lo mismo o es diferente. Bueno, es diferente porque antes los derechos humanos no se encontraban en la Constitución y una vez que fueron ya plasmados en la Constitución, entonces ahí ya se convierten en derechos fundamentales. Muy bien, atinadamente es lo que vamos a explicar, así con las palabras exactas que manejaste, Esmeralda. Anteriormente, pues sí se diferenciaba la parte de lo que eran derechos fundamentales, porque lo teníamos que diferenciar con lo que eran las garantías individuales, lo que eran los derechos humanos, que también se encontraban en los tratados internacionales, que antes de la reforma no se encontraban como un precepto constitucional. En la bibliografía nos vamos a encontrar que los derechos fundamentales son aquellos que así se consideren en la conciencia y en la cultura jurídica que se inserta en el Estado constitucional. Por su parte, la vertiente formal del contenido esencial de los derechos fundamentales tiene a su vez dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La existencia de una tutela judicial y la vinculación del legislador a su contenido, que es lo que comentaba Esmeralda, la parte de adherirse a la propia Constitución. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo podemos manejar esa parte de si son derechos fundamentales, son derechos humanos? ¿Cómo lo vamos a plantear? Que es muy importante la lectura que vamos a dar a esa reforma que se dio ¿cuándo? En junio de 2011. Fue la reforma constitucional de derechos humanos en la cual situamos y se explican las diversidad de lo que en el tema de los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en este establecimiento, en estos términos, radica la existencia arraigada de la corriente doctrinal y el factor permitido a la evolución de estos conceptos. Es por eso que es muy importante exponer la reforma constitucional que considera la incorporación del concepto de derechos fundamentales al momento del cambio que se sitúa al establecer y cambiar la denominación de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Aquí verse en esa cuestión estricta del concepto fundamental y la doctrina actualmente nos refiere que lo podemos manejar como sinónimos, en tanto se trate de derechos subjetivos públicos, puesto que el ciudadano pretende garantizar tanto un espacio de libertad como la existencia de prestaciones por parte del Estado. El Estado democrático de los derechos humanos presenta un conjunto de valores que trascienden un ordenamiento jurídico. Entonces, se refiere, sí pueden ser sinónimos, siempre y cuando se trate de derechos subjetivos públicos. La clase pasada hablábamos sobre los derechos subjetivos y objetivos. Entonces, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Puedo decir yo derechos fundamentales, puedo decir derechos humanos y englobar los derechos que se encuentran en esos 29 artículos y los otros que se encuentran en la parte dogmática y referirme como derechos fundamentales o como derechos humanos. Manejarlo como I.O. ¿Cómo creen que deberíamos de mencionarlos? Esa va a ser parte de la actividad que van a realizar. Vamos a tener que indagar un poco más y manejar la interpretación personal. ¿Cómo lo manejaríamos actualmente? Como derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque aquí es importante entender que los derechos humanos y los derechos fundamentales en sí representan un conjunto de normas objetivas que expresan su contenido axiológico de validez universal
En este sentido, se puede afirmar que son un elemento configurado del Estado constitucional de derecho. Los mismos se encuentran establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son estos derechos? Son los derechos que ya mencionábamos anteriormente. Derecho a la vida, derecho a la identidad. Propiamente, ¿qué defiende los derechos humanos? Ya vimos un poco un precepto, pero es la parte de afectación que se da a la dignidad humana. La clase pasada hablábamos de las iniciativas que posteriormente eran ley, porque se había una afectación a la dignidad humana. Y a partir de ello nos encontramos cada uno de estos derechos reconocidos en la Constitución. Sin embargo, aquí manejamos, ¿no? Y hablando del ejemplo que hemos mencionado, derecho al acceso a la justicia. En la película que hemos hablado, no se tiene un acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es la misma autoridad la que ha vulnerado esos derechos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Adherirnos a esos tratados internacionales que a partir de la reforma ya son parte de nuestra Constitución al momento de reformarse y adherirse en el artículo 1 constitucional. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones afectan mi dignidad humana. Porque si los que ya vieron la película o los que se imaginan con los comentarios que hemos tenido es esa afectación que tienen las personas al estar recluidos sin haber cometido un delito, porque no se acreditó el delito y las autoridades aferradas a que se encuentren recluidos aun cuando no se acredita y no se encuentran las pruebas suficientes para ello. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto? Yo sí tengo una duda, maestra. Adelante, Esmeralda. En la lectura que yo encontré, vi que la clasificación de los derechos humanos son el derecho de libertad, derecho económico, social y cultural, derecho de los pueblos y el derecho de acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Pero ahorita vi aquí en sus comentarios que se dividía nada más en dos y no eran precisamente esto de lo que yo encontré. La parte que, que se menciona, Esmeralda, son ya los derechos humanos. Ok, entonces, esta viene siendo lo que yo le comenté, cómo se clasifican fue el tema que yo encontré y eso el resultado que me arrojó. Sí, por eso es muy importante. Lo viste en la parte de la bibliografía, lo buscaste en internet. Es importante la parte de que si buscamos en internet, el internet es buscar páginas viables. ¿Por qué? Porque nos juegan con las palabras y ellos pueden manifestar que la clasificación y te pueden manejar clasificación de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho al acceso a las tecnologías, que son parte de los derechos humanos contenidos en la Constitución. Ok. Sí, de hecho, en la parte de las actividades vamos a encontrar y vamos a enfocarnos y a detallar un poco más lo que son los derechos humanos, lo que es la reforma constitucional y a qué nos referimos cuando hablamos sobre tratados internacionales en lo que México es parte. Asimismo, así nomás lo manejé general, pero vamos a hablar un poco más de lo que fue la reforma constitucional, cuáles fueron esas novedades, esos cambios que se tuvo en la Constitución a partir de esa reforma. Vamos a desarrollar qué entendemos o qué nos dice la Constitución acerca de esos derechos. Yo solamente les dije, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la identidad, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Pero ya detalladamente lo vamos a ver al momento de realizar las actividades, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Por eso yo digo, derecho a la identidad. ¿Qué entendemos por derecho a la identidad? ¿Yaret está contigo, Martín? Sí, salió un momento, profesora. Ahorita vuelve. Le digo ahorita que le estaba hablando. Ok, muy bien. Nancy no ha regresado, no la veo.
Cristina. Mande. ¿Qué nos puedes decir, Cristina, sobre qué se te viene a la mente cuando escuchas derecho a la identidad? Pues a tener un nombre, a tener un, pues hacer a mi propia identidad sería como, bueno, poniendo un ejemplo a la, que soy hombre, soy mujer, o que si yo me identifico con, pero también puede ser el tener un nombre con apellido, ser registrados en un acta de nacimiento. Registrados, tener nombre, tener nacionalidad. ¿Ustedes creen que actualmente todas las personas, todos los seres humanos, se nos respeta este derecho? No, no. ¿No? ¿Sabemos actualmente de casos en el que haya personas que no tengan un registro? Que no tengan acta de nacimiento, o que no hayan sido registrados por ignorancia, o antes no se acostumbraba registrarlos. Yo conozco gente que se llevan, que ya están grandes, son adultos mayores, entonces tuvo que haber, son diferentes edades y están registrados el mismo año, como si hubiera tenido su mamá 4 hijos en un año. Es imposible, pues. Pero antes no se daba, no era tan importante o no se tomaba tanto en cuenta. Gente que ya tiene como 70, 80 años o más. Así es, pudiera parecer que actualmente se nos decimos, bueno, yo en lo particular tengo mi nombre, tengo mi nacionalidad, cuento con un acta de nacimiento y todos lo hacemos. Actualmente se siguen viendo muchos casos donde personas no se les respeta este derecho. Y si por decir un ejemplo, como decían, tienen 70 años y no tienen un acta de nacimiento, es que toda su vida, lo que fue su infancia, fue su adolescencia, su edad adulta, se le ha vulnerado este derecho. Actualmente me llegó un caso de una persona ya con 19 años de edad sin tener un registro. Entonces, ¿qué pasó? Él toda su niñez, toda su juventud ha vivido, y hasta la fecha, porque todavía no se ha regulado, afectado ese derecho. Entonces, él se tiene que adherir a los derechos humanos, llevar su procedimiento para poder tener una identidad. ¿Por qué? Porque si va al registro civil y dice, quiero registrarme, le van a decir, ¿qué te piden para registrarte? Tu certificado de nacimiento, acta de tus padres, nombre de tus padres, ya no los documentos, pero esta persona ya tiene 19 años. Perdón, se da mucho con las personas que nacen en Estados Unidos y vienen y los dejan aquí. A veces se ve también afectado que no tienen doble nacionalidad porque están de ilegales allá, pero se vienen y la mamá no viene a registrarlo, o el cuidador no lo registra y se va pasando el tiempo. Me ha pasado, mayormente los casos que he tenido es porque viven, son las cuestiones culturales, por decir, de la sierra de Chihuahua, la sierra de Choix. Mayormente los casos es porque se vienen, bajan, y en este caso porque los casos que me han tocado pues es aquí en Ahome, en Sinaloa, es porque nunca se registraron, se vienen a vivir para acá, se vienen y aquí se quedan sin sus papás, sus padres, su familia, y aquí van creciendo. Y obviamente, pues, si aquí se quedan a los 3, 4 años, 5 años, que van a saber de decir, no, pues no voy a ir a registrarme, ¿cómo? Entonces van creciendo y hasta que tienen una noción de ese derecho, o ya lo ocupan para la escuela. Ciertos trámites, es donde se dan cuenta y dicen, no estoy registrado. En este caso, pueden llegar a la edad adulta, como es el caso que les está explicando, y se les vulneró otro derecho. ¿Cuál otro derecho? El derecho a la educación. El derecho a la educación, porque esta persona si no tenía... ¿Cómo va a la escuela si no? Con una serie de era mi pregunta, así de que, o sea, obviamente no tiene ningún nivel de estudio porque para entrar desde el kinder, pues ya le piden un acta de nacimiento. Así es, son, entonces... Son una serie de derechos que se vulneran con ese simple no tener la identidad, porque tampoco tiene servicio de salud y otras prestaciones sociales. Me late porque hay un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de un señor en situación de calle en Guadalajara que lo asesoran unos pasantes de posgrado y demanda al gobierno
salen 65 responsables en los 3 órdenes de gobierno, porque él les plantea pues que él ha vivido 20 años en situación de calle y el gobierno no le ha dado eso que él necesita, la seguridad social, el acceso a muchos servicios que el Estado debería brindarle. Y ahí se tramita un amparo por parte de este señor y bueno, surge también ahí pues conocimientos, no sé si tesis o jurisprudencia, no sé de ese caso. Como ya lo mencionaste, Martín, también otro derecho, lo mencionaste en un momento, es la seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Se vulnera un derecho y es una cadenita, se vulneran otros tantos. Así como lo menciona, en el caso que yo les planteo de esta persona de 19 años, él nunca había solicitado la regularización y la protección de sus derechos hasta ahora que ya, porque igual desconocía de ello, hasta que platica con una persona que conoce un poco del tema y dice, es que tú tienes derecho a una identidad, tienes el derecho a que el Estado te garantice tus derechos, empezando por la identidad, la seguridad social, porque en este caso la persona que se dio cuenta era con la persona que estaba laborando, que iba a laborar. Entonces cuando el patrón le dice, no, pues tus documentos para darte de alta, y es cuando él se entera. Entonces es el propio patrón el que empieza a indagar e investigar cómo proteger el derecho de esta persona. Y actualmente, le digo, ese es un caso que me llegó apenas la semana pasada y apenas se está en trámite. Se está viendo el apoyo que se va a tener por parte de las autoridades municipales. ¿Por qué? Porque esta persona no cuenta con ningún documento. No sabe ni cuándo nació, no sabe ni cómo se llaman sus papás. Él solamente sabe su nombre. Se estaba viendo, pues igual si se iba a registrar con un nombre, se le iban a poner unos apellidos. Se está viendo ahí el caso. Pero, como el asunto que menciona Martín, hay casos que llegan a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque también me tocó que la persona se acercan a las autoridades para realizar su registro, pero les ponen muchas trabas. Ocupo fe de bautismo, no, pues es que no la tengo porque les estoy diciendo que no tengo documentos. Necesito las actas de tu papá, no, pues es que no hice. Entonces es donde empiezan esas trabas, empiezan, en vez del Estado querer garantizar, pues pone trabas y complican más el proceso y la garantía y la protección de estos derechos humanos. Es por eso que llegan a la Suprema Corte y ya se adhieren a tratados internacionales y al cumplimiento de lo que establece la propia Constitución, porque ya no nada más es irnos a tratados internacionales, en este caso lo establece la Constitución. Y ya que investiguen en la actividad que les estoy mencionando sobre tratados internacionales, pactos y convenios en los que México es parte, nos vamos a dar cuenta, entre algunos otros ejemplos, donde hablamos de estos supuestos. Pero así como hablamos de este ejemplo en la identidad, y un tema que se sigue dando y se fue a la alta con esta parte de la contingencia fue una vida libre de violencia. ¿Podemos decir que todas las personas vivimos en paz y felices, riendo, disfrutando de la vida? No. Como les digo, actualmente también se fue a la alta y seguimos y tenemos las unidades de violencia, las unidades de personas vulnerables o como se denomine en el lugares de adscripción. Infinidad de carpetas de investigación por violencia familiar, derecho a la sexualidad, derecho a la intimidad sexual. Seguimos teniendo también infinidad de asuntos por violaciones, por abusos sexuales, y no nada más entre adultos, sino también de menores. Y así nos podemos ir. Y es parte de conocer, yo les decía en la clase pasada, de conocer nuestros derechos, interpretarlos y aplicarlos. Porque ¿qué pasa si no conocemos los derechos? Pues se nos va a vulnerar 1, 2, 3 y más derechos. Entonces, como en el caso que les manifestaba, este asunto llegó una persona que conocía e investigó más para proteger este derecho. Es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para todo este tipo de casos que nos lleguen, que conozcamos. Ustedes como estudiantes de derecho
les van a llegar casos no hasta el final, sino ya saben, y tal vez ya les ha tocado, que aún cuando ya una persona sabe que están estudiando derechos, les van a pedir asesorías. Es por eso de saber y conocer, no saber y aprendernos de memoria todo lo que dice un libro, sino conocer. Ahorita ya estábamos viendo y conociendo cuáles son esos derechos que se encuentran, que son reconocidos en la Constitución, que son esos que están enlistados, pero que si no se encuentran, pero afectan la dignidad humana, la dignidad de una persona, también se encuentran en los tratados internacionales en que México es parte. Y nos vamos a la doctrina que de ello tenemos referente a estos tratados, a estos pactos o a estos convenios. ¿Sí? Entonces, para realizar las actividades tenemos que indagar un poco más sobre estos temas. Vamos a adentrarnos a lo que es la Constitución. Vamos a leer un poco más sobre qué fue esa reforma constitucional y ese cambio que tenemos en cuestiones conceptuales de derechos humanos, garantías individuales, derechos fundamentales, la cuestión, jerárquica de tratados internacionales. ¿Cuáles son esos tratados internacionales? ¿Cómo podemos adentrarnos a esos derechos? La protección de los mismos ya se encuentran en la Constitución o en los tratados que ya hemos mencionado. Les refería que esta unidad solamente íbamos a ver esta parte de la parte que dijimos, que es lo que estamos viendo el día de hoy, donde se encuentran. Dijimos que la Constitución se estructura por se divide en dos partes, La parte dogmática y orgánica. En esta parte dogmática se encuentra lo que se establecen los derechos humanos y sus garantías. Vamos a investigar, vamos a realizar esas actividades como lo establece la plataforma y vamos a conocer nuestros derechos humanos para poder la próxima clase adentrarnos a lo que es esa parte orgánica y los medios de defensa. Si ustedes ya estuvieron viendo parte del temario de esta asignatura, vamos a ver que en la próxima clase nos encontramos lo que mencionábamos al principio, lo que es el juicio de amparo, entre otros. Esmeralda, ¿levantaste la mano adelante? Oye, el micrófono no se oye. Estas son las actividades de la segunda unidad, las que tiene aquí en pantalla. Las que están en pantallas son las actividades solamente de la segunda unidad. Es la primera. No me concuerdan, maestra, con lo que hay en la plataforma. Porque en la plataforma la primera actividad es realizar un mapa conceptual de la clasificación de los derechos humanos. La segunda actividad es el desarrollo de la videoconferencia de Zoom, que tenemos que realizar un resumen de lo manifestado en la videoconferencia. Y en la tercera actividad deja dos preguntas que tenemos que hacer un aporte, que explicar lo referente a lo que refieren los autores cuando nos habla de la parte dogmática de la Constitución y explicar los derechos humanos según su impacto e importancia. Y esto es lo que se va a dejar en el comentario en la plataforma. No, Esmeralda, allá en plataforma se reguló, de hecho lo estaba checando en la tarde y se encuentran las actividades que están en la diapositiva. Aquí lo confirmo. Yo lo chequé ahorita, hoy en la tarde también yo las descargué, aquí las tengo, las imprimí. Eso es lo que me corresponde ahí en la plataforma, la segunda unidad. Dice la Constitución y su parte dogmática. Y la tercera Aquí unidad. Unidad de apertura, unidad 2. En esta actividad el alumno previamente deberá de contestar personalmente las siguientes preguntas. 1. ¿Qué entiendes por Constitución? 2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de parte dogmática de la Constitución? 3. ¿Qué diferencia existe entre derechos humanos y derechos fundamentales? Como complemento de las preguntas y de las interrogantes, el alumno investigará cuáles son los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y explicará cada uno de ellos. ¿Sabe Esa que es la no lo- actividad de apertura. no me aparece eso a mí? Porque lo acabo de sacar. No, lo saqué la semana pasada, la segunda unidad. ¿La cambiaron entonces? Sí, lo que pasa es que la semana pasada lo habían así, pues lo que se había subido era de un guión que tenía el maestro Orlando, que es el que anteriormente había dado esta asignatura. Yo la adecué pues a la manera de trabajar mía, que se me hacen más prácticas esas actividades que solamente los resumen de las videoconferencias. Pues yo yo estuve trabajando en eso porque eso fue lo que saqué desde la semana pasada. Nunca pensé que se iba a cambiar. Nos habían comentado que ya no iba a pasar eso, que desde que abrieran la plataforma ya iban a hacer las actividades que tenían cargadas, porque sí hemos batallado con eso y después nos exigen los tiempos y nos exigen todo y en realidad ya no sabemos si esperarnos hasta después para que... Sí, Esmeralda, por eso yo les pregunté, de hecho yo bloqueé para que no pudieran entrar, no sé si ya pudieron entrar, para que solamente entráramos en estas semanas, por lo mismo, porque yo lo adecué en cuanto empezamos la asignatura, pero no se guardaron los cambios, empecé a hacerlo pues ya más calmado y ya se encuentra lo que es las actividades y lo señalé. Vamos a trabajar esta primera actividad con lo que está, esta primera unidad con las actividades encontradas en plataforma y la segunda unidad la próxima semana que se tenía que habilitar el día de hoy para pues no caer en esta situación, pero fue una cuestión que yo trato también de evitar del momento de que iniciamos la clase, que fue el mes pasado, la semana pasada, ya se encuentran las actividades como debe de ser, pero en este caso sí fue esa situación. Yo modifiqué, pero no se me guardaron los cambios y lo volví a hacer. Y es por eso que yo, según bloqueé la parte de las actividades, pero esto fue cuando iniciamos iniciamos el miércoles pasado, yo lo hice el martes. Entonces, si tú ingresaste el lunes y martes, te quedaste con lo que estaba anteriormente. Sí, de hecho, nada más la primera y la segunda unidad fue lo que alcancé a revisar el miércoles de la semana pasada. Ya hoy ya revisé lo que era la tercera y la cuarta. Entonces, la tercera y la cuarta, si la revisé hoy, sí está actualizada. Ahorita lo confirmo. La tercera. De hecho, no cambia. De hecho, si empezaste a trabajar con las actividades, Esmeralda, lo que está actualmente es nada más un poco más abundante, pero terminamos con lo que ya estaba ahí, un resumen, los mismos temas. En la parte del foro son las mismas preguntas, ahí no se cambió nada. Es la misma participación, es como actividad complementaria y se encuentra en el foro. Bueno, entonces voy a actualizar esa parte. Y la tercera unidad me dice la parte orgánica de la Constitución, ¿es correcto? En la tercera unidad vamos a ver la parte orgánica. De la Constitución, ajá. Y la cuarta unidad, los medios de control. Los medios de control. Ok. Así es, de control constitucional, Okay, que entre entonces, ellos nos encontramos el amparo. Nada más es la segunda unidad la que debo actualizar. Gracias, maestra. De nada. Entonces, de igual forma, cualquier duda que tengan al respecto, es importante manifestarlo, mandarnos mensaje. Así mismo, con la parte de los inconvenientes que tengamos, como la parte de su internet, en su caso, Esmeralda, el problema con la cámara, pero ya hemos tenido esta participación. Todo lo correspondiente a ello es importante que me mande el mensaje porque yo lo registro y lo tomo como evidencia para el seguimiento de la asignatura y la evaluación en su momento. Ahorita ya veo que regresó Nancy. Martín, ¿ya regresó Yaret? No, profesora, aún no vuelve. ¿Tienes problemas con la cámara, Martín? Bueno, déjame ver, a ver si me prende. Es que no, con la cámara no, pero sí el internet sí se me traba un poco. Ok, ya nada más vamos a tomar la evidencia final
de la clase, ya para terminar. Trabajen con su unidad primera, su unidad segunda. Ahorita voy a checar si se subieron los cambios de las otras unidades, porque como estoy con otra materia, si se dieron cuenta en la clase pasada, a veces digo, ya les dije esto, pero se los dije a los otros alumnos o con los otros alumnos. Ya les dije y hablé sobre la Constitución, sobre los... No, dijeron, y como estoy llevando en la misma semana, digo, ya se los dije, no, maestra no los dijo, no fue al grupo. Entonces, denme chance, ahorita lo checo bien. Trabajemos con la primera y segunda unidad. Déjenme confirmar si ya le voy a hacer cambios o lo voy a dejar tal cual lo que está en la tercera y la cuarta unidad. ¿De acuerdo? Sí, Y en todo caso que hiciera cambios, ¿cómo vamos a saber cuándo ya están hechos los cambios? Más tardar, denme chance más tardar. El fin de semana. No, para el viernes, para así trabajar ahorita con ellos, mañana en todo caso, porque voy a empezar una nueva asignatura, y tengo que hacer las actividades. Para el viernes, la tercera y la cuarta, la primera y la segunda no va a haber cambios. ¿Sí? Ahorita estoy checando. Para mí sí ya hubo. Sí. Esmeralda, pero no va a haber mucho porque es parte de lo que ya estaba, solamente abundamos un poco más y más detalladito. ¿Sí? Porque de hecho, si te diste cuenta y como lo leíste, venía un resumen de lo que vimos en videoconferencia. Entonces se me hace a mí muy, muy ambigua esa parte de por qué una actividad, pues sí. Entonces, ¿qué le dejamos a los que no se pueden conectar, que tienen problemas? Entonces es por eso que yo opté por cambiarlas. Sí. Sí, lo único que no venía incluido era lo de los tratados internacionales en cuanto a toda la temática de la unidad, de la segunda unidad que yo había checado, pero pues ya la checo y corrijo. Muy bien, entonces, ahora sí, sonreímos. Nancy, no te veo. Martín. Sonreímos, nos relajamos. Es miércoles, mitad de semana. Con este frío, yo creo que donde ustedes se encuentran hace más frío. O yo veo aquí, yo siento que me veo y siento que les doy más frío yo. Uno que no está acostumbrado. Entonces, sí, una disculpa porque sí, hubo una situación en plataforma, que no se dieron esos cambios, pero ya adecué lo mayor posible, que no haya este tipo de problemas. Podemos trabajar indiscutiblemente con primera y segunda unidad. Para los que se han estado conectando y no se ha regulado la parte de la plataforma y que no estemos apurados la última semana, les voy a enviar al grupo cuáles son las actividades que hasta hoy debemos de llevar en tiempo, que son las 3 actividades de la primera unidad y las 3 actividades de la segunda unidad. En plataformas más, tal vez han estado trabajando con ello, pero a partir de hoy ya me estoy trabando. Ya me quedé sin internet también, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ahorita sí, hace sí, ratito escucha, pero se se trabó. trabó. Escucha, pero se había trabado. Sí, porque me parece que no tengo internet, pero no me sacó. Aquí sigo. Sí, No, sí, aquí sigue. se escucha. Ok. Bueno, antes de que me saque, ahorita se las paso, les voy a pasar las primeras 6 actividades que tenemos que llevar, por lo menos antes de empezar, bueno, antes del próximo miércoles, porque el próximo miércoles vamos a desarrollar 2 unidades, entonces vamos a tener pues más cargados esas semanas, porque ya tendríamos la semana para esas actividades y lo que resta para regularizar las actividades que no realizamos, que es más tardar el 20 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces el 20 de febrero queda como fecha límite. 20 de febrero como fecha límite. Y preguntarles a ustedes, porque ustedes son los que han estado conectados, asistiendo a las primeras 2 clases, ya nos falta una. ¿Cómo la ven? Y porque me lo dejan a criterio, yo quiero pedir su apoyo a realizar una actividad extra para los alumnos que no se pudieron conectar, ya sea porque no se regularizaron o porque tuvieron situación o problema con su internet.
que esta actividad solamente cuente con un punto extra. No me queda muy claro. Eso es para los alumnos que no han podido ingresar a la plataforma. Que no han podido ingresar a la plataforma. No, perdón, y que no han podido conectarse a las clases. Porque en el caso de Martín, él refiere que pues no está en plataforma, pero ha asistido a clases. Desconozco porque hasta la fecha creo que nada más uno de los compañeros tengo dados de alta 25, 22, 25. Solamente 8 están en plataforma y entre los registros solamente se han conectado entre 11. Es que ya eso Yo nada más 9. somos, maestra. Ya nada más eso somos. No somos, Ok. no somos veintitantos. Y este día se conectaron solamente 9. Entonces, yo les comparto porque ustedes son los que se han preocupado, han estado conectados. ¿Qué les parece? Si se les da ese beneficio o se les califica con su porcentaje correspondiente. Si tuvieron una asistencia, solamente es el 10%. Si tuvieron 2, es el 20%. Si subieron 3, son el 30% y las otras radican en las actividades de plataforma. Pues no sé, maestra, porque todos hacemos un esfuerzo por estar aquí y sinceramente el que no está no sabemos si es porque ahorita, pues no sé, anda cenándose unos tacos, anda y nosotros estamos limitándonos para dedicarle ese tiempo aquí. No me pareciera justo, a menos que alguien por cuestión de enfermedad o algo le diga a usted, mire maestra por esto, pero ya ahí sería criterio de usted, no de nosotros. Yo creo Hubiera que un sí, justificante real. estaría bien pues darles ese beneficio, porque a fin de cuentas no es perjuicio para nosotros, pues viendo en el sentido de beneficiar a los demás, pues no es algo que nos vaya a afectar a nosotros, pues nosotros ya pudimos estar, gracias a Dios, a las clases conectados, y si se da otra clase más, pues bienvenida, o sea, hay que pensar que es beneficio para nosotros mismos, pues no verlo como algo, como una carga, ¿sí? Además de Pero está que, hablando de que el más. clima también está afectando a la gente para que no se pueda conectar o alguna enfermedad, con el caso de Jacqueline. Yo pienso Así que sí es, sería justo también. Por eso, a eso me Por refiero nada. cuando es por enfermedad, pero no siempre es por enfermedad, es porque a veces no quieren estar o evitan la clase y después como quiera se arregla. No sé, es un punto de vista, o sea, para mí no es justo, pero pues yo digo que usted es la que debe decidir, maestra. De hecho, les pregunto por esta misma situación, porque yo sé que todos hacemos el sacrificio para estar aquí, conectarnos, tener un buen internet, poder encender la cámara, que la computadora, que el teléfono, pero también la situación que se encuentran muchos que si tuvieron una cuestión de salud, que actualmente pues muchos se me han reportado con padecimiento de COVID, la parte actualmente la tormenta invernal, las nevadas que han tenido, las temporadas de lluvias. Es por eso que yo les digo que es una actividad con máximo un punto, porque si dicen, no, pues no tuve a 2, no vas a tener la excelencia de lo que tuvieron las 3 asistencias. Yo creo que ¿Sí? vamos a aplicar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Vamos a pensar que no pudieron, pues, por causa de fuerza mayor. Sí, de hecho, pues aquí no afectamos a la parte. Yo respeto y veo mucho esa parte. ¿Quiénes son los que se conectaron, hicieron sus actividades, van a tener su calificación de excelencia, que es el 10? Es muy difícil que yo le ponga un 10 a una persona que me faltó a una clase, a 2 clases, al menos que sus actividades sean extraordinarias. Y con ese punto solamente le subo, por decir, un 8, un 9, porque sabemos que el mínimo probatorio es 7. Pero por decir, ustedes me dicen, en este caso Esmeralda, Martín, Cristina, Martín Emilio, Esmeralda, que dicen, he estado en las 2 clases, voy a estar en la próxima, llevo bien mis actividades, van a tener su 10. ¿Sí? Y tampoco sabemos qué situación vamos a tener la próxima semana si nos vamos a conectar. Aunado a que es una actividad que va a reforzar. De hecho, muchas veces me ha tocado, porque lo he compartido con otros grupos, los que me mandan las actividades son los que van muy bien. En este caso que diga Esmeralda, no, yo la quiero hacer porque voy a reforzar eso. Bueno, yo casi que si te pudiera poner un 11 te lo pongo, pero no. Entonces, es ahí también donde yo me doy cuenta el compromiso que tienen, porque aunado a que se les dé esa oportunidad,
no lo hacen, no la toman, porque el compromiso se ve a partir desde el primer momento. Saluda, mira, ya voy Hola. ya me están hablando también aquí. Hola. Y tú también. Hola. Ella también está ahí, no es la Fer. Bueno, entonces, como yo sé, y aquí también ya me están hablando mis obligaciones y mis derechos, deseo que tengan una excelente noche. Ya saben, cualquier situación que se presente, me mandan un mensajito. Ahorita en el grupo les voy a compartir las actividades que tenemos que tener hasta el martes de la próxima semana para seguir con el desarrollo de las últimas 2 unidades, que son más cortas, por eso las dejé juntas. Juntas. Sí, Ay, qué ¿verdad? hermoso. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, estás muy guapo. Oh, buenas noches. Hasta luego. Adriana. Gracias. Buenas Ya noches. verá otra vez. Hola. Adiós. Adiós, ya se van, papi.